Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi. Hola, esto es Rompiendo la Caja, una edición especial en vivo, un podcast que comparto la conducción con Federico Colombres y en esta ocasión con Victoria Pereira Ramos. Hola Fede, hola Victoria, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿cómo estás, Alfredo? Un gusto estar aquí. Bueno, hoy sos Batichica. Sí, tal cual. Bueno, Fede, ¿te parece? Arrancamos contando un poco de qué va a ir este capítulo Bueno, y presentamos después a nuestros invitados. perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por sumarse, a todos ustedes que por ahí nos escuchan asincrónicamente, que nos vienen acompañando. Ustedes saben cuál es nuestro propósito, para qué estamos acá. Queremos construir una comunidad de abogados que se animen a repensar un poco la profesión, ¿no? Eh, y encontrar nuevas formas de ejercer la abogacía fuera del paradigma clásico que sirvió y en una época estuvo muy bueno, pero hoy en día el cliente busca otra cosa y todos lo sabemos y creo que todos nos motiva a estar acá, ¿no? Hay un mundo del paradigma de la comunicación, de la información compartida y clientes que buscan también mejores experiencias, ¿no? Bueno, por todo esto estamos acá y por todo esto también les invitamos a ustedes a participar en este primer encuentro presencial. Y además de a nuestra querida Batichica, a Victoria, que la sumamos de invitada, cruzó la pantalla a conductora. Eh, Queríamos grabar este episodio con tres invitados que para nosotros son muy especiales, que la mayoría de ellos ya estuvo en algún episodio, pero tienen en común que son diferentes, ¿no? Y por eso decidimos bautizar este capítulo como diferente, ¿no? Es Agustina Laburó, Andrés Pieserovsky y Jorge Capellini, ¿no? Eh, bueno, me gustaría, Victoria, para debutar, que me cuentes un poquito estos tres invitados para ver por qué están acá también, ¿no? Claro, cómo no, Fede, encantadísima acá de presentar a nuestros invitados, de Agustina Laboró, es abogada, abogada de artistas, creativos y emprendedores en Agustín Laboró. Es asesora legal en el Teatro Colón, que para los que no saben, si hay alguien fuera de Argentina, es el principal teatro de la Argentina, y hermosísimo además, esto lo digo yo como uruguaya, me encanta, es una belleza, desde hace más de 5 años. En su estudio fusiona sus pasiones, el ejercicio del derecho en un rubro dinámico y atrapante, y el arte, la cultura y las nuevas tecnologías. Y después tenemos a Jorge Capellini, que es abogado de personas que hacen negocios. Trabajó en varios estudios y en 1996 ingresó a Marvalo Ferrer y Mayral, en donde fue designado socio en el año 2002 y desde hace 10 años tiene su propio estudio y se destaca por un espíritu emprendedor que lo ha llevado a generar otros emprendimientos, de lo que después nos va a hablar un poquito de ellos. Y también tenemos a Andrés Piesiorovsky, que es abogado, que en el perfil Tech Corporate, ¿no? Tech Savvy, perseverante, estratega e inquieto en la búsqueda constante de la innovación y desarrollo aplicado al derecho bajo medios productivos, justos y coherentes de acceso a la justicia. Fundador de Piesiorovsky y Asociados, estudio jurídico, y que está lejitos, Andrés, no, ahora nos va a contar. Ahí ¿Ustedes me escuchan? estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, Andrés, bienvenido. Primera vez, ¿no? que interactúas aquí, por lo que tengo To- entendido. Estamos Así muy es. contentos de tenerte, ¿no? Y que nos cuentes. Sos un abogado que está muy relacionado con la tecnología, pero quizás a diferencia de otros compartís mucha información de lo que estás haciendo, ¿no? Enseñás mucho, lo tuyo es muy didacta, todo lo que subís, ¿no? Y lo que haces en redes también. Enseñás mucho sobre todo lo que son herramientas tecnológicas, ¿no? Y bueno, y ahí por esto queremos preguntarte qué opinás sobre el paradigma de la colaboración, ¿no? Estás haciendo algo que hasta hace muy poco no se hacía, ¿no? Que es compartir el conocimiento. ¿Tú crees que la profesión va entendiendo esto, el valor de compartir el conocimiento? A ver, bueno, primero, Victoria, muchísimas gracias por la invitación a todos. La verdad que excelente el espacio que generaron. Sobre todo también darme este lugar, porque sé que por ahí se guarda para otro tipo de colegas de otras especialidades y otros perfiles, pero bueno, estoy súper orgulloso de formar parte de esta invitación, de este convite. Eh, Inicialmente te podría decir que sí, pero la verdad tengo que decirte que no,
¿Por qué digo que no? Porque muchas veces a nosotros nos hacen creer que tenemos que guardarnos la tuerca del tornillo para generar ese diferencial en el negocio. Y hoy la verdad es que la tuerca del tornillo que tenemos que guardar está tan en el fondo, pero en el fondo de la caja de herramientas que es difícil de encontrar. O sea, creo que en el tema de empezar a compartir un poco las cosas que hacemos cotidianamente, no solamente nos eleva a nosotros, sino también nos eleva como comunidad de abogados. Nos hace mejores territorialmente incluso. Porque quizás a veces encontramos que las casas de estudio son muy lentas en cuanto a la posibilidad de cambiar programas, en cuanto a la posibilidad de generar innovaciones, en cuanto a la posibilidad de traer profesores a las casas de estudio, sea en maestrías, diplomaturas, especializaciones, los que fueran, que verdaderamente por ahí estén en la cotidiana de la innovación que se precisa o que por lo menos se quiere implementar. Eh, Así que desde mi lado, lo que creo es, en definitiva, que tenemos que ir para ahí, para ese lado. Es innegable igual que un montón de abogados utilizan sus canales de difusión, YouTube, Instagram, TikTok, para difundir sus tareas, que bueno, siempre están en confronte con la ética profesional, ¿sí? Respecto de, che, ¿podemos publicar esto? ¿No lo podemos publicar? ¿Estamos captando clientes? Bueno, todos esos problemas que la verdad que las normas de ética profesional, en cuanto por lo menos a la venta del ejercicio profesional o de los servicios, nos acotan un montón y que la verdad tendremos que o reescribirlas o directamente, voy a ser más duro, tirarlas a la basura. Pero bueno, el punto en definitiva está en que nos nos comportemos con ética en cuanto a las innovaciones que nosotros vayamos a hacer. Me parece que ese es el punto. En mi caso, no sé, los invito a darse una vuelta por el canal de YouTube para ver de qué se trata lo que estoy hablando y también darse una vuelta por la página del estudio en donde van a ver los distintos approach que tratamos de generar a nivel tecnológico, sea tanto con los clientes, sea tanto con la interacción con los abogados, porque uno como abogado de compañía de seguros lo que hace es eso, interactuar mucho con los colegas y mejorar mucho el proceso de ese ida y vuelta y carga documental. La verdad que nos sirve muchísimo. Y el otro punto también que estamos desarrollando que tiene que ver con esto que hacemos, que son ventas de calculadoras para abogados. O sea, esto es generar la eficiencia en los cálculos para que si estamos en una audiencia directamente le podamos transmitir al cliente, che, bueno, mira, ¿cuánto tengo que pagar por esto? Y que nosotros no solamente le digamos el monto del acuerdo, no tenemos que decirle el monto del acuerdo. Tenemos que saber claramente cuánto va a pagar de honorarios a nosotros, a la contraria, los aportes, tasa de justicia y cualquier otro ítem extra que ande dando vuelta por ahí, como pueden ser peritos y los aportes de los peritos. O sea, me parece que eso nos exige hoy la transparencia del mercado que lo hagamos y lo tengamos a mano directamente. Así que bueno, nada, compartiendo un poquito eso, Vicky. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que está muy claro lo que estás diciendo, ¿no? Estamos en el mundo de que hay que compartir, ¿no? Absolutamente, Secretos son cada vez menores. El que piense que sin compartir es como que se está guardando algo, yo te diría que es al revés, ¿no? Se está perdiendo se la queda oportunidad valga la redundancia, de compartir con otros y hacer nuevos contactos y hacer total, nuevos networks, porque también eso abre mucho, ¿no? Abre mucho la total. cancha, abre mucho la conversación. Es claro, es como en la vida, el que es generoso naturalmente después recibe del otro, el otro no se lo guarda porque ya sabe que de uno obtuvo algo, entonces es un ida y vuelta natural y me parece que tiene que ir por ahí incluso, no solamente el derecho, sino un montón de cosas, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, y es algo un lugar Obviamente, auténtico, sin esperar, porque cuando esperás es cuando viene del otro lado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hizo? Cuando te parás desde ese lugar, es también mucho más fácil para el que da, ¿no? total, y a veces las respuestas o las devoluciones no son inmediatas, son indirectas, son mucho más adelante, son a través de terceros, pero bueno, hay que tener esa lectura para no deprimirse, porque si no uno termina diciendo, che, pero a este le di, pero nunca me devolvió nada. Bueno, no, fíjate que por ahí sí, porque por ahí te referencia bien, te tiene en cuenta, bueno, nada. Esto de por ahí ser un poco top of mind, como ahora la vamos a El escuchar marketing dice que con a alguien Agustina, tenés que tener por lo menos 7 contactos, mínimo promedio, antes de que se genere bueno, algo. ahí está. Esos Y que se, contactos hay que estar muchas veces, ¿no? exacto, exacto.
Es tan simple como eso. Bueno, por eso uno está acá también, ¿sí? Uno hace esta cantidad de kilómetros para volver a visitar a los compañeros del LLM del 2014, a vernos de nuevo, porque uno tiene que refrendar esa relación que tuvo hace mucho tiempo, que la podés tener online, etcétera. Y te lo digo yo, que soy súper tecnológico, pero nunca hay nada mejor que volver a verse cara a cara, ver si nos crecieron unas canas de más, unas canas de menos, en qué están los hijos de cada uno para refrendar esas relaciones interpersonales que en el derecho al networking es lo número uno. Bueno, gracias Andrés. Me gustaría seguir con el tema, el tema del paradigma, y bueno, si hablamos de este tema, hay alguien acá como Jorge Capellini que ha abrazado una nueva tendencia en la práctica colaborativa y el desarrollo de habilidades humanas para líderes y profesionales. Jorge, contanos cómo fue el principio de todo esto, si querés, si hay un tipo de clientes para esta práctica, y si en algún momento tuviste el miedo de parecer demasiado blando frente a algunos requerimientos normales del mercado. Bueno, gracias por el espacio primero a todos. Son unos cracks, así que es un honor para mí estar acá. El principio te diría que fue muy intuitivo. Tiene mucho que ver con la forma en que yo ejercí siempre la profesión, aún dentro de estructuras corporativas. Siempre tuve una mirada de los vínculos y del lado humano, eh, más allá de los negocios. Como particularidad, me especialicé en M&As y la mayoría de los M&As iba por el lado de los vendedores, en estudios que por lo general eran compradores, y generaba un vínculo con los vendedores realmente muy, muy fuerte, de tal manera que seguía siendo abogado de ellos durante muchos años, aún después de que hubiesen vendido sus empresas, sus compañías. Eh, cuando tomo la decisión de salir del estudio de Marval, una gran escuela de formación, tiene más que ver con eso de tratar de encontrar mi mejor versión más personal que profesional. No diría que fue un cierre de ciclo, sino que voy a robar algo que dijo Andrés en la reunión que tuvimos la vez pasada, una especie de innovación tradicional. En mi caso fue como una especie de traspaso, si querés, a una dimensión diferente en la profesión. Abracé la práctica colaborativa de una manera formal hace 4 años, cuando conocí a mi socia y amiga Carola Berra, por una iniciativa de Pablo Bantienen. La práctica es una práctica bastante nueva en el mundo, tiene 30 años en Estados Unidos, 10, 12 años en países europeos. Nosotros la trajimos acá con la Academia Aldeco hace 4 años. Uno de los principios fundamentales que tiene, más allá del nombre, que no lo queremos confundir con colaboración, sino que tiene procesos y metodologías, es una negociación, es un método de resolución de conflictos y de negociación amigable, evitando tribunales. Se caracteriza por ser autocompositiva, o sea, los clientes son parte activa en esos procesos de negociación. Cada cliente tiene su abogado, pero una característica es que esos abogados trabajan de manera colaborativa entre sí. Se conforma con un equipo interdisciplinario en beneficio del todo. No es que cada cliente tiene su equipo y entonces se discuten las cuestiones objetivas, sino que en realidad lo que se busca desde los argumentos y las posiciones es, a través de la creatividad y de una comunicación honesta y transparente, descubrir los intereses. Nosotros le damos un twist, que es que trabajamos mucho en la gestión de emociones desde la academia, y eso hace al desarrollo de las habilidades humanas de los profesionales y de los líderes que intervienen en estos procesos. Y también miramos el proceso y el acuerdo con una mirada trascendente, ¿no? Más poniéndonos en el otro, en el legado que queda en virtud de ese proceso. La verdad que la clientela, no sé si está preparada para esto. Muchos lo abrazan con necesidad, hay mucha demanda de querer salirse de las negociaciones
adversariales, el ganar-perder, inclusive el ganar-ganar, que para mí ya está quedando corto, porque es un concepto de, quieras que no, es un concepto de competencia, por eso nosotros hablamos más de acuerdos superadores, de colaboración y de trascendencia. Y lo que estamos haciendo con no poco esfuerzo, pero realmente con paso firme, es ayudar, ser parte de crear una comunidad de profesionales colaborativos, trabajando con la formación también de los clientes, explicando de qué se trata esto, seduciendo, mostrando las ventajas, mostrando las virtudes que tiene, trabajando y formando, compartiendo aprendizaje con profesionales de distintas áreas. Estamos en un proceso de aglutinamiento de muchos profesionales colaborativos que están ejerciendo en Argentina en este momento, aspirando a armar una asociación o algo que nos agrupe y dé un poco más de visibilidad a la práctica. Y lo último que hemos hecho es ya llegar al mundo del Poder Judicial, que es paradójico, porque si bien es un método de resolución que va por afuera del Poder Judicial, hay muchos principios de la práctica colaborativa que son absolutamente aplicables en cualquier equipo de trabajo y también en el Poder Judicial, y el cambio de paradigma a nivel lenguaje, a nivel habilidad humana, es súper novedoso y necesario también. Y creo que me preguntaste también sobre el Si miedo. tenías miedo de quedar blando frente a lo que es tradicional. Mira, yo creo que lo que sentí en su momento fue el miedo a quedarme duro, a todo lo contrario, el miedo a no ser flexible, el miedo a no reaprender. Tuve que vaciar muchos conceptos internos. Mis primeros 3 años en Capellini Asociados eran una burla de copia de lo que había aprendido en mis años corporativos, tomando a mi criterio lo mejor que tenía, por ejemplo, Marvalo Farrell y Mayral, y obviamente nunca lo pude hacer. Y ahí me fui dando cuenta que tenía que desaprender y volver a aprender algo nuevo, pero no por esta práctica en sí, sino porque, como te decía antes, buscaba esa mejor versión personal y profesional. Y entonces transformé, si querés, ese concepto de blandura en vulnerabilidad, pero entendiendo esa vulnerabilidad como una cualidad humana que me conectó con la empatía, que me conectó con el respeto, con la compasión, con la comprensión, y me fue transformando profesionalmente en un abogado más humano, y por eso me animo a definirme después de 10 años como un abogado de personas que hacen negocios. Gracias, Jorge. Federico. Bueno, ¿cómo estás, Agus? Muy bien, muy contenta de estar acá y estoy muy impactada de escuchar a estos colegas brillantes. Realmente es un honor para mí compartir panel, no solamente con quienes están hosteando este evento, sino también con quienes fueron invitados, porque realmente es muy inspirador todo lo que estoy escuchando. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte de vuelta acá. Nunca me canso de entrevistarte. Y hablando, bueno, en este primer módulo de romper paradigmas, hola, acá está Agustina, ¿no? A mí bueno, ya lo sabés, lo que llama mucho la atención de vos, que, a ver, parece muy sencillo lo que hiciste. Agustina, para los que no la conocen, es una abogada de propiedad intelectual. Y decidió cambiar su forma de llegar a sus clientes, que son los artistas, ¿no? Y empezar a usar mucho la comunicación visual, creación de contenidos, una forma muy distinta de comunicar, ¿no? Parece de lógica, pero verdaderamente nadie lo estaba haciendo y Agus fue una innovadora, ¿no? También trabajó mucho su marca personal, así que te quieren mucho, te siguen por todos lados. Pero bueno, este es el diario del lunes, Agus, esto cuando ya te fue bien. Vamos para atrás, ¿no? Vamos a ese primer momento cuando tuviste que sacarte el traje, salirte de lo tradicional, ¿no? Correr ese riesgo, dejar el formalismo y empezar a estar en Instagram, a comunicarte de otro modo. ¿Qué sentiste ahí, digamos?
no te dio algún, como recién le preguntábamos a Jorge, no te dio miedo a abandonar ese paradigma, que el mercado tradicional te mire como una persona extraña, como poco seria. ¿Qué pasa cuando miras eso para atrás hoy? ¿Mm? Creo que en ese momento no sé si fui consciente de los miedos o de lo que me pasaba puntualmente, sentí la necesidad de hacerlo y me animé, pero es real que de alguna manera decidí cambiar la forma de comunicar el derecho. A mí lo que me pasó al momento de crear esa cuenta fue básicamente identificar que la información no estaba llegando a los sujetos interesados, a las personas para las cuales se crean esas leyes, se crean esas normas, se crean esas estructuras. Y tenía que animarme a comunicar diferente y quizás el miedo tenía que ver con que uno suele segregar lo diferente, ¿no? Aquello que de alguna manera sale de lo tradicional, em, lo excluye y la realidad es que por suerte eso no me pasó porque creo haber logrado un equilibrio entre una comunicación asertiva, clara, eficiente, con la información correcta y precisa, pero para que el otro pueda entender, para quien está del otro lado pueda incorporar esa información. Yo no me metí en redes sociales para posicionarme como una eminencia en la materia, sino que me metí en redes sociales para llevar información que entendía que quedaba estancada en la conversación entre letrados. Así que tomo ahí también lo que había mencionado el colega Andrés el otro día y fue como, bueno, innovar en tradición. O sea, tomé la tradición y busqué alguna forma de innovar en la comunicación, pero manteniendo las bases de la información lógicamente clara. Qué paradójico, ¿no? Porque innovaste haciendo algo muy sencillo y de sentido común, que es hablar claro, ¿no? Eso no deja de sorprenderme, ¿no? Y sobre todo artistas y el mismo idioma de los artistas, ¿no? Y bueno, justamente terminamos como este módulo y queremos hablar un poquito de un segundo paradigma de la comunicación, ¿no? Habrás visto, Agus, bueno, lo viste en carne propia, que siempre el abogado tuvo el perfil bajo como norma, ¿no? No, publicitar está mal visto, era como, ¿no? Era el que sobresalía, lo cortaban, ¿no? Era como visto como algo muy poco serio, el marketing, una mala palabra, y hasta sabemos que hay normas que prohíben hacer publicidad casi para abogados, ¿no? Toda una cosa muy obsoleta que no va nada con el mundo actual, pero sin embargo ustedes creo que los tres se animaron a ir a un lugar diferente, a plantear la comunicación también desde un lugar serio y diferente, ¿no? Sin perder por eso el rigor y su nivel de abogados, ¿no? Por eso, ahora nos gustaría escucharos a ustedes. ¿Qué les pasó con esto cuando se metieron al mundo de la comunicación? Sobre todo para inspirar a todos los que están ahí en el medio, ¿no? Que no se animan, que por ahí no quieren salir en una red o salir en un video o encontrar su manera de hablar, ¿no? Y acá me gustaría, digamos, retomarte de vuelta, Agus, que diste el puntal para hablar de esta cuestión, ¿no? ¿Cuándo entendiste, Agus, que tenías que empezar a comunicar, digamos, ¿no? Y vamos de vuelta al momento cero. ¿Qué hiciste? ¿Cuáles Bueno, son, a ver, fue para transformar fue en un- tips todo esto, ¿no? Si tuviéramos que transformar en claro, tips, la sí. experiencia de Agustina. Eh, Fue un proceso, no fue, digamos, de un minuto a otro. De hecho, creo que uno de mis primeros posteos, no recuerdo si esto ya lo habíamos hablado, pero era cláusula de rescisión contractual en contexto COVID. Me acuerdo de ese posteo y digo, no, o sea, ¿quién me animó a hacer esa publicación? Debo tener 9 likes y mi familia está compuesta de 5 personas. O sea, imagínense lo que debe haber sido eso, ¿no? Lógicamente uno tiene que desarrollar una forma de comunicar que le sea genuina. O sea, uno tiene que buscar el lenguaje que quiere utilizar y no por eso necesariamente se tiene que exponer frente a una cámara. Obviamente que exponerse es un acto de valentía porque las redes sociales en algunos casos pueden resultar muy hostiles. Yo tengo que admitir que tuve la suerte de no encontrarme con nadie de esas características, pero sí conozco casos de gente que realmente se ve muy afectada por lo que le dicen en redes. Entonces, entender que estar en redes sociales no significa necesariamente poner la cara, sino que hay distintas formas de comunicar de manera genuina y al mismo tiempo distintiva, es decir, que se asocie con una persona. Hoy en día hay un montón de tendencias vinculadas a los contenidos faceless, es decir, sin cara,
uno tiene que apelar para mí a la creatividad y a la originalidad, entendida desde el punto de vista del derecho de autor como la expresión de la personalidad en eso que vamos a crear. O sea, se tiene que notar que lo que vos estás haciendo es tuyo, es propio. Creo que ese para mí es el tip fundamental. No sé si mis colegas tienen ahí alguno más para sumar. Ser vos misma, básicamente. Como en la vida misma. Perfecto. Bueno, gracias, Agus. Sigo con Jorge. Digo, los que lo siguen en redes saben que tiene un LinkedIn muy activo, un Instagram, y la academia que él fundó, Aldeco, produce un podcast. ¿Cómo fue, Jorge, esta experiencia? Contanos qué te devuelve el formato, cómo entraste a él. Primero te digo que yo soy el anti-tip. O sea, arranqué, viste que te dicen prueba y error, lo mío fue error, 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 error. Y en algún momento, bueno, algo salió un poquito mejor. La experiencia del podcast me parece extraordinaria. Hicimos solamente un año con Carola a través de la academia. Hicimos 10 episodios. Tenemos un poquito más de 100 seguidores, casi 700 reproducciones. Digo, como resultados, podrías decir que para hacer un primer intento está más que bien. No estamos muy conectados con esto del ida y vuelta a nivel éxito, por definirlo de alguna manera. Sí nos parece una experiencia extraordinaria en que nos genera un paso más en la cercanía con ese potencial público interesado en lo que nosotros estamos ofreciendo como propuesta de aprendizaje y de ejercicio profesional. Te lleva a revisar y a repasar también lo que estás tu propio contenido. Me gustaría, y estamos analizando un pasito más, que sería meter algo audiovisual, porque me parece estas experiencias de poder conectar rostro con gesto, con tono de voz, y con el contenido, me parece que es un poco un aspiracional. Lo que pasa es que hacemos todo muy a pulmón, entonces, bueno, es un equilibrio entre seguir con el desarrollo de la academia, con todo lo que estamos haciendo, nuestros propios trabajos. No vivimos de la academia es nuestro servicio, por decirlo de alguna forma. Así que, pero la verdad que lo que a mí más me rompió la cabeza fue LinkedIn. Me parece que es una red profesional extraordinaria para aprender, para recibir información, y también para compartir ese contenido, un poco lo que decían Agus y Fede recién, desde un lugar absolutamente genuino, lo más genuino posible, encontrándole las vueltas al algoritmo que todo el tiempo cambia. Si es que te importa también el resultado de cuántas personas te leen o te siguen. Yo lo que me di cuenta después de ya 7, 8 años activo es que me interesa mucho más la calidad que la cantidad. Y como todo en la vida son procesos. Creo que son herramientas que en un presente tan moderno y tecnológico como el nuestro, ningún abogado debería no animarse. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo personal para descubrir nuestra propia marca personal, que todas las tenemos. Es un trabajo de autoconocimiento, definitivamente, y animarse a compartir qué oferta sos, utilizando el vehículo que más cómodo te quede. Gracias, Jorge. Victoria. Bueno, ahora no quería preguntarle a Andrés, que está un pasito más adelante, o un gran paso más adelante, ¿no? Que streamea, que es un youtuber, Andrés. Y bueno, realmente es un paso más, es un paso grande, ¿no? Y contame, queríamos saber qué te encontraste, ¿no? Cuando empezaste justamente en este camino de streamear, ¿qué hay del otro lado? ¿Y Mira, cuál por fue suerte, cuando comenzaste? ¿Qué pasó?
¿no? ¿Y hubo alguna percepción también de riesgo que te podía ir en contra esto de estar de estar streameando, ¿no? Por salir comunicar en un formato distinto, innovador y que está asociado a la gente más joven y justamente quizás es lo contrario por el formato y por lo descontracturado a lo que uno relaciona con lo que es la abogacía. Contanos un poco, ¿cómo fue eso? Bueno, primero destacar las dos expresiones que tuvieron tanto Jorge como Agustina respecto de la humanización. La verdad que son dos cosas tremendas las que destacan los dos. Incluso había leído un post de Agustina que refería que escribía contratos como poemas. O sea, esas cosas son las que muchas veces los abogados que están en el primer nivel de acceso a la tecnología te dicen, che, pero la tecnología no me aleja mucho de lo humano. Y yo te digo sí, porque todavía estás caminando con la tecnología. Cuando ya la tecnología te sirva a vos y no vos estés en etapa de aprendizaje con la tecnología, vas a dejar de pegarle el cachetazo al cliente para decirle, no me molestes, estoy aprendiendo sobre tecnología, sino que ya la vas a poder manejar. Así que arrancando por eso. En segundo punto, contestando a tu pregunta, la verdad que lo que primero resolví para pasar de esa instancia de temor, de ruborización, etcétera, aparte no es nada nuevo, ¿no? Es hasta una línea filosófica, el aprender y ruborizarse, eh, fue sentir que lo hacía para mí, directamente. No pensé en hacerlo para el resto, sino hacerlo para mí. Y también tuve una suerte muy particular porque formaba parte de un equipo en el cual nosotros asistíamos a colegas en la innovación de la firma digital. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Teníamos mucho volumen de consulta repetitivo, insoportable, diría, con lo cual ya era aburrido. Entonces, el primer video fue directamente sobre eso, sobre hacer un pequeño tutorial de las típicas preguntas que los colegas nos hacían todas las mañanas respecto de innovación, de la incorporación e innovación de la tecnología de firma digital. Y después de ahí el resto fue historia, ya está. Después hay que sacarse los miedos de no buscar la perfección, de encontrar lo que encuentres, de profundizar hasta donde vos puedas. Hay cosas que no son culpa de uno porque la investigación no la da. Recientemente hicimos un video, digo hicimos porque también lo hago con mi familia, ¿no? Que me dé el tiempo para hacerlo. Pero bueno, en donde uno busca información sobre las unidades arancelarias en toda la República Argentina. Y lo cierto es que muchas no están publicadas, o muchos accesos de, por ejemplo, cuánto hay que pagar de aportes para una caja, algunas no te la publican, o cuál es el salario, no te la publican. Entonces, eso no es culpa del investigador, eso es culpa de que la transparencia o el compromiso en el cumplimiento de la transparencia de instituciones no se está respetando. Entonces, sin atacar a nadie, ¿sí? Respecto a la presentación de esos videos, siempre tratar de tener un hilo lo más objetivo posible. Yo creo que ahí es donde no vas a estar buscando likes, es donde no vas a estar buscando popularidad y donde más te vas a alejar de los haters verdaderamente y vas a tener una línea de comportamiento, te diría, a nivel de comunicación, eh, de, 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 de- de caballerosidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, con ciertas reglas de comportamiento que la verdad ayudan y son objetivas para mejorar y lo único que vas a esperar después de los comentarios es, che, a mí me pasó tal cosa, ¿cómo la resuelvo? ¿Me ayudás? No la puedo, no la puedo resolver, pero te ayudo, consultar en tal y tal lugar y después por favor contame. Entonces muchas veces nos encontramos en los videos abogados que hacen unas consultas y meses más tarde te dan la solución en los propios comentarios. Eso forma parte de la colaboratividad que el colega también entendió que lo ayudaste en algo y después él lo devuelve a toda la comunidad, porque la verdad, somos colegas y vamos a vivir en comunidad todo el tiempo. El que no te atiende el teléfono tarde o temprano tampoco lo vas a llamar. Entonces va a caer en un cimbronazo y un espiralazo de autosuficiencia que no le va a servir seguramente para nada. Así que bancar a los haters. Sí. Hay que Como me bancársela. decía Agustina, no son tantos tampoco, ¿no? Es más el miedo de los haters muchas veces que el hater en sí que aparece. Eh, Exactamente. sí, sí, porque yo trabajo bastante en redes sociales con abogados y siempre la primera pregunta que te hacen es esta. Te preocupa mucho por los haters, es como lo El primero. tema, Y pasa, sí, le digo, y yo le digo, lo mismo caso que Agustina, no conozco ningún caso cercano, no digo que no existan, ujú. que haya
pasado. O sea, Pero no, no aparte, es que Vicky, pase, es pero muy, muy poco eh, eh, probable. encima, Vicky, es muy difícil, porque no te olvides que estás siendo hater de un abogado, te puedes meter en una muy complicada, ¿sí? O sea, claramente, alguno que quiera hatear alguna publicación o algo, si nosotros estamos con ganas, con tiempo de investigar, lo vamos a encontrar. No te digo que lo vamos a ir a buscar a la vuelta a la salida de la escuela, Puede pero ser que la a ver, profesión sea algo que ayude entonces en ese podemos, punto de vista. no, pero podemos hablar, nosotros tenemos elementos para defendernos diferentes que te diga, che, bueno, no sé, tu hijo se abre un canal y empieza a publicar cosas, bueno, me parece que es otra cosa. Por lo menos todos medianamente el don de la palabra lo tenemos para poder defendernos, retrucar y llegar eventualmente a una discusión que quizás arranca como muchas arrancan con haters y terminan agradeciendo. Después les voy a mandar algunas que tengo por ahí dando vueltas, son muy graciosas, pero sucede, pues, Claro, también Bueno, puede ser una oportunidad desde ese lugar, ¿no? total, total. buenísimo, El Andrés. tema el tema es desconfigurar. El fan. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, Vamos a pasar al otro módulo, vamos. que es el de autogestión. Los tres son abogados muy vistos y seguidos, con un fuerte trabajo en marca personal, y aunque imaginemos que tiene un equipo atrás, son parte del paradigma del abogado autogestionado. Queremos hablar de eso, sobre las estructuras actuales, sobre cómo imaginan el futuro de los estudios. Y acá vuelve Acá Andrés. volvemos con Andrés, seguimos con tu rol de youtuber, lo-tuber, y muy cercano a la tecnología. ¿Crees que la tecnología ayuda a que haya nuevos modelos de ejercer la abogacía, o por el contrario, que desplaza a muchos abogados? ¿Cómo lo ves tú? A ver, sí, Pregunta a ver, ¿no? a ver, Pero, no, está buenísima la pregunta. sí. Yo entiendo que sí, pero los temas de los desplazamientos son naturales en cualquier esfera. Desde los luditas, que es el primer ejemplo que nosotros que traíamos en las primeras presentaciones, estos que destruían las máquinas de hilado porque la revolución industrial llegaba, entonces veían que la mejor manera de conservar su trabajo era combatiéndola. Eh, lo cierto es que esto tiene que ver con la obligación de actualización, lo dijo Couture, o sea, estudia o si no cada día serás menos abogado. Y el tema es que ese paradigma de Couture, que quizás muchos lo veíamos solamente codificado o estudiando doctrina, o jurisprudencia o lo que fuere, hoy es mucho más amplio. Hoy te diría que se volvió multidisciplinario. Hoy, no sé, hacemos análisis de video comprendiendo, sabiendo que son una multiplicidad de imágenes y ahí puedes hacer un análisis de velocidad, análisis de calidad respecto de la imagen para ver si es suficiente prueba o no es suficiente prueba. Bueno, hay un montón de cosas en la cual nosotros como abogados empezamos a meterle mano que necesariamente no son solamente códigos. Entonces, me parece que desde ese lado, primero, la obligación del colega en actualizarse, de cuajo. Y después, bueno, en relación a la transformación en el ejercicio profesional con la incorporación de herramientas tecnológicas, también sí, te tengo que decir que sí. Hace muy poquito me fui a Chicago al ABA Tech Show, que es un congreso de Derecho y Tecnología, en donde una de las cositas que Fede se interesó mucho fue una publicación que había hecho respecto de un abogado que cobra por suscripción. O sea, esta figura seguro existía porque es el abogado abonado. El tema es que hoy por hoy podés cobrar por suscripción sin volver a reconectar a tu cliente para mandarle la factura que se entere que tiene que pagar y otra cosa. Si no, automatizás directamente el pago porque le llegó la fecha, tenías fondos y cobraste. Ya está. Entonces, ¿qué más fácil que eliminar esa cuestión administrativa de persecución del cliente que pague, que no pague, vos con cara de enojo porque no te pagó y laburando media máquina, dedicándole el tiempo a otro porque todavía no te terminó de conformar el pago que le mandaste en factura? Entonces, fíjense cómo en este pequeño ejemplo se abre un montón de cualidades y calidades en el ejercicio profesional, o sea, calidad de ejercicio profesional, en el cual uno es más humano, está más tranquilo y puede focalizarse en su trabajo y no en el cobro. ¿Quién quiere ejecutar un honorario? Nadie, la verdad es que nadie. Así que sí, en este lado te debo decir, sí, la tecnología la podemos reusar, y de ejemplos de eso te puedo dar miles, desde los formularios de cliente, los formularios de testigos, los formularios que generan escritos automáticos en el backend de cualquier estudio jurídico. O sea,
el mundo es enorme en relación a esto. Ni hablar que incorporemos inteligencia artificial a cualquier tipo de análisis que recibamos de un cliente sobre los hechos o lo que fuere, ¿no? Perfecto, Andrés, gracias. De nada. Paso a Jorge ahora. Bueno, sabiendo que fuiste socio de Marvalo Farre, con una enorme estructura, y hoy tenés un estudio más pequeño, cambiaste de modelo, tenés la alianza de estudios y varias cuestiones más. ¿Crees que el cambio de estas hacia estas estructuras más chicas tiene que ver con un tema personal, una etapa en la vida? ¿Crees que es una tendencia? Te sumo otra que es los chicos recién recibidos, ¿crees que también tienen como la aspiración de ir a la gran organización o eso va cambiando? Bueno, en mi caso claramente fue una etapa personal. No fue una tendencia. Yo estaba en uno de los mejores lugares que puede querer estar un abogado corporativo después de haber hecho una carrera de muchos años en estudios previos y llegar a ser socio del estudio más importante de Argentina es como, en ese ámbito es como tocar el cielo con las manos. En mi caso fue un proceso personal, como te decía antes, de, de darme cuenta que estaba dando mucho de mí, pero por ahí no estaba dando lo mejor y, y el estudio no estaba pudiendo recibir de mí eso que yo tenía como valor agregado para dar, que ni el estudio ni yo sabíamos que estaba. Entonces, definitivamente fue un proceso interno. Me acuerdo que en mi despedida con mis socios, el título del mail era Cambiar para cambiar. Era, irme físicamente de un lugar para reinventarme, pero no porque tuviese eh, algún un problema o un debe con esa etapa que estaba transcurriendo, sino con que, bueno, yo abrazo un lema que me encanta, que es 100 vidas en una vida. Me parece que nunca me voy a retirar, o sea, siempre voy a estar como descubriendo y creando algo nuevo, eh, sin importar el éxito o el logro que pueda tener eso, sino que tenga que ver con una resonancia personal. En cuanto a tendencia, yo creo que ojalá no se pierda la tendencia de pasar por estudios grandes. Yo creo que los estudios grandes, no quiero definir un número, o sea, pero estudios corporativos con tradición, con cultura, con formación, con método, con proceso, me parece que también son una parte muy importante de la formación de un abogado, eh, obviamente dependiendo cuál es tu gusto, digo, si es asesoramiento o si es litigio, será lo mismo aquel que está en el Poder Judicial. Me parece que ojalá no se pierda la tendencia de aprender. Yo le debo mucho a mis ex socios, le debo mucho a mis ex clientes. O sea, aprendí mucho y ahora puedo dar algo más por todo eso. Eh, no tengo claro si los jóvenes van a ir directamente a armar sus pequeños estudios o si van a ir por la profesión independiente desde el inicio, no lo tengo claro. Yo también hace 10 años soy coach de negocios y pasan por el estudio coaches muchos profesionales que están en esa etapa de toma de decisión entre 30 y 35, 37 años. Y, y sí veo que hay una lucha entre el seguir la huella de otro o emprender la propia. Pero para poder descubrir eso tenés que tener ese dilema. Y el dilema aparece cuando en algún momento seguiste la huella de otro. Si no, nunca te vas a dar cuenta lo importante que es crear tu propio camino. Así que ojalá que esa tendencia no se pierda. Puede ser que el concepto de carrera a largo plazo se desdibuje o haya que transformarlo, haya que trabajar con los talentos de una manera diferente para que esos talentos se queden en esa cultura.
pero bueno, no tengo una opinión muy formada sobre eso. Gracias, Jorge. Agus, ¿estás conmigo de vuelta o no? Siempre. Ah, genial. Agus, pasa algo muy curioso con vos, digamos, de todos los que estamos acá, eh, por trabajar mucho con artistas, digamos. A ver, estás en el corazón del cliente que es autogestionado por naturaleza casi hoy, ¿no? ¿Cómo es eso de trabajar, digamos, de tener un método de trabajo, vos que, digamos, que tenés un paradigma de comunicación muy diferente, que trabajás en un equipo, digamos, trabajás remoto también? ¿Qué se siente de estar trabajando como abogado casi con el mismo método que tu cliente, ¿no? Muy emparentado todo. ¿Cómo es esa alineación, digamos, cuando trabajas con un cliente que tan parecido, con tu forma de ejercer es tan parecida a la forma de trabajar del cliente? ¿Qué pasa ahí en esa mística? Bueno, ahí quiero destacar algo que me parece importante en esto que traes de alguna manera estar como vinculado con la metodología de trabajo con el cliente y que tiene que ver con la empatía. Creo que me permite entender perfectamente cuáles son las necesidades, cuáles son los miedos, cuáles son los tiempos, cuáles son las falencias. Em, si bien creo que los abogados tenemos una formación que de alguna manera nos permite autogestionarnos de una manera más eficiente. Es algo que siempre hablamos con mi socio Ezequiel, que en realidad en la Facultad de Derecho no nos enseñan a ser empresarios, a tener nuestro propio negocio, o sea, nos enseñan de leyes y después como, bueno, allá vas, suerte. Y cuando yo empecé con este camino de abrir mi propio estudio, de abrir mi propia cuenta con contenido, me di cuenta que no sabía de un montón de cosas, o sea, yo sabía, por ejemplo, de finanzas, pero personales, digo, era buenísima manejando mi plata cuando era nada, un ingreso y gastos personales. Ahora, cuando vos tenés los gastos personales, los gastos familiares, los gastos de un negocio, tenés que incorporar herramientas financieras. Bueno, lo mismo me pasó con cuestiones de marketing y comunicación. Realmente yo no sabía nada de eso y obviamente empecé a formarme y me di cuenta que hay un montón de disciplinas muy interesantes de las cuales podemos nutrirnos como profesionales del derecho y que uno no las tiene en el radar. Por ejemplo, tengo conocidas, amigas que fueron surgiendo de redes, que se dedican al análisis de tendencias, que era algo que yo nunca me imaginé que podía incorporar a mi práctica profesional. Digo, tendencias uno lo asocia naturalmente con la moda, pero no tiene nada que ver con la moda, tiene que ver con cuáles son los patrones de conducta y de consumo de determinados tipos de clientes o de personas que están en un nicho o en un espacio, como pueden ser las redes, como pueden ser artistas, creativos, clientes de abogados, digamos, se pueden analizar las tendencias desde distintos aspectos según la necesidad del cliente, en el caso de la persona que se dedica a hacer análisis de tendencias, pero si uno empieza a leer esos análisis, empieza a estudiar ese tipo de cuestiones, puede sacar información muy valiosa para cuestionarse, un poco volviendo a lo que mencionaban recién mis colegas, a cuestionarse si queremos, nada, esperar que los avances, que la tecnología, que la innovación vengan y nos lleven puestos y mientras tanto nos mantenemos en nuestro bastión, o queremos ser esos profesionales que toman la batuta, van al frente y empiezan a hacer ensayo-error, o como decía Jorge recién, error, 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 hasta que empieza a salir un poco mejor. Pero bueno, en ese proceso de fallar, 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 uno aprende muchísimo. Y me parece que fue una experiencia realmente muy valiosa eh, y que justamente permite conectar de una manera distinta con el cliente y creo que en el estudio con mi socio Ezequiel hemos logrado generar un vínculo con esos clientes que mantiene el profesionalismo, pero a la vez eh, está sobrado de empatía, que es algo que muchas veces se nos critica, ¿no? A los profesionales del derecho. Está bien, quizás asumimos demasiada información, demasiados conflictos y uno tiene que de alguna manera como separar o correrse un poco de eso, pero no olvidar que del otro lado hay un humano, hay una persona que normalmente si nos contacta es porque hay una situación de angustia o de preocupación en el medio y uno tiene que facilitar
la comunicación, los procesos, la información, para que esa persona se quede con la sensación de que acudir a un abogado es una experiencia positiva. Bien, gracias, Agus. Recién mencionabas tecnología, que es el próximo segmento de lo que vamos a hablar. Digo, la tecnología ha cambiado el comportamiento general de todo el mundo, ¿por qué no habría de hacerlo con el derecho? Últimamente hemos escuchado del ChatGPT hasta el hartazgo, pero bueno, voy con la pregunta para Jorge. Digo, entre nosotros nos podemos entender en esto, sos el menos nativo digital de los tres, el que más vivió la profesión de modo tradicional. ¿Qué opinas de todo esto? De esta euforia, de lo que está pasando con la tecnología? Estás muy enfocado en las habilidades blandas. ¿Cómo ves el rol, el papel de la tecnología en la práctica? Bueno, primero felicitarte por la habilidad que tenés para decir que soy uno de los más viejos. Te agradezco. A pesar de ser el más viejo, Sutil. sutil, Me lo dijo otro amo viejo. Sí. amo la tecnología, me parece extraordinaria, me parece extraordinario todas las herramientas que empecé a descubrir con la pandemia, sobre todo esa necesidad de aprender con mucha rapidez para poder conectarte con un mundo que se había virtualizado al máximo. Me pasé de rosca al punto tal que casi creamos con algunos colegas, amigos, un producto jurídico, una aplicación que menos mal que no lo llevé adelante, pero estuve casi un año investigando y haciendo focus group y cosas que no tenía ni idea, pero bueno, la verdad que amo la tecnología. No creo que esté sobrevalorizada, no me da miedo el avance de la tecnología. Lo que sí me genera inquietud es la desvalorización del lado humano. O sea, que esa tecnología no nos corra de eje de para qué está hecha todavía. Nosotros somos, como creo que dijo Agus, un concepto parecido, pero estamos intermediando también en la gestión de las emociones de las personas que nos contratan. Y eso sí que para mí es clave. O sea, así como le damos tanta intención, tanta interés y tanta inversión a lo tecnológico, creo que es cuanto más tenemos que hacer con nuestro lado B. No olvidarnos que hay un sinfín de habilidades humanas que las tenemos y que en la medida que las desarrollemos y las pongamos en práctica, vamos a cambiar también el paradigma de la profesión. La tecnología va a ser una herramienta y no va a ser un diferencial. Yo hago un paralelismo, alguna vez una víctima que me sigue en LinkedIn puso, un cliente, puso mi abogado Zen, y yo hago un paralelismo entre el equilibrio de lo que sería lo racional, lo emocional y lo espiritual, entendiendo lo espiritual como el propósito, y la armonía que hay entre esos ejes. Y yo lo aplico también como idea, lo traslado al tema tecnológico. O sea, creo que tiene que haber armonía entre lo tecnológico, entre la creatividad y entre el propósito, lo humano. ¿Sí? Y eso es un círculo virtuoso. O sea, si nosotros podemos seguir desarrollando tecnología a través de la creatividad, aplicándola en favor de los vínculos personales, bienvenida sea. Vamos a preguntarle a Andrés, ¿no? Que es, si tecnología es igual Andrés aquí. Eso es un adelantado. Y manejar, la verdad, de forma impresionante todo lo que son las herramientas tecnológicas. Les digo, una infidencia en la previa ya nos enseñó a nosotros. Estábamos ahí, empezó a dar varios piques, es brutal lo que sabe. Pero nos gustaría saber cuál es tu visión de todos estos avances tecnológicos. ¿Pensás que va a seguir siendo un diferencial o en breve, en un futuro muy cercano, todo el mundo va a poder acceder a tecnología de forma muy, muy sencilla, muy fácil, muy rápida, como por ejemplo como un Google? A ver,
A ver, el otro día, Pablo, charlábamos que tiene que ver con esto de, che, si es necesario que el abogado programe, no programe, o Exacto, hay que directamente la entender inteligencia va a programar. programación de Exacto. prompting o ya estamos en el mundo del no code, ¿no? Y no Ujú. es necesario ya programar. No, no, hoy si quiere tender a algo así, lo que pasa es que te vas a encontrar con un problema cuando vos quieras desarrollar y quieras ubicar dónde tuviste el problema, porque desconoces. Vos podés programar pidiéndole a una inteligencia artificial lo que quieras, pero recordá que lo que acabas de hacer es comprarte un enlatado, que no sabes dónde está, la válvula, dónde está el escape, dónde está, y cuando se te rompa el escape no vas a saber cómo arreglarlo, y por ahí vas a tener a alguien a quien le estés dando ese servicio y vas a tener que destrozar todo lo que estás haciendo para volver a generar algo nuevo. Ese es el gran problema de no conocer las cosas. Por eso, el otro día también, justo que les comentaba, el mismo día que hicimos la previa, yo tuve una reunión con presidentes antiguos del Colegio de Abogados, nos hicieron unas breves entrevistas, bueno, y uno de los más antiguos de ellos me interpela y me dice, che, pero tanta tecnología no deshumaniza. Y obvio, es una muy buena pregunta. Le digo, sí, si no la sabes usar, no, si la sabes usar. Y esto de tanta tecnología que me deshumaniza, en realidad te invita a otra cosa, a ser muy sensible. ¿Sensible con qué? Sensible con lo que vos tenés adelante tuyo. Sensible con que si eso que vos tenés adelante tuyo precisa determinada cantidad de tecnología y determinada cantidad de humanidad. Te tenés que volver, la verdad, que con esto como un alquimista, ¿sí? Que se pone a mezclar cuánto de tecnología le voy a meter a esto y cuánto de humanidad le voy a meter a esto otro, porque todo tiene que ver con las lecturas, los clientes. Uno piensa a veces el cliente de manera individual y a veces el cliente no es un individuo, es una empresa. Entonces, cuando el cliente es una empresa, ya tenemos que empezar a trabajar en procesos. Y dentro de esos procesos, ver en qué momento entra la humanidad para no hacer macanas, para identificar las alertas tempranas de una manera rápida y evitar las crisis. Bueno, por eso me parece que tecnología, humanidad, pero antes de esas dos cosas, sensibilidad. Mala costumbre de sorprendernos. Mm. Agus, para los que no sepan, está emprendiendo en Legal Tech, ¿sí? Con una plataforma que se llama Acuerdo Sencillo, con su socio Ezequiel, que está por acá dando vueltas, nos está escuchando. Ezequiel, te saludamos también. Y es una plataforma que provee modelos de contratos a bajo costo, ¿sí? Para las empresas que por ahí no pueden acceder a un abogado boutique o que le vea cada cosa, ¿no? Agus, te habrán dicho muchas veces que generar software para proveer contratos es canibalizarse, ¿no? Es como generar una herramienta barata que te conspira y te quita el laburo. ¿Cómo ves vos esta dicotomía o falsa dicotomía que plantean muchos abogados con la tecnología? Bien, ahí voy a retomar de alguna manera lo que mencionaba Andrés y que tiene que ver con transformarse en un alquimista, ¿no? De, bueno, cuánta humanidad, cuánta tecnología. Eh, y en su momento, cuando con Ezequiel y un socio más con quien fundamos Acuerdo Sencillo, nos pusimos a pensar en esta situación, bueno, ¿qué pasa cuando lancemos este producto al mercado con, digamos, nuestros colegas? ¿Cómo lo van a percibir? ¿Cómo lo van a ver? Porque totalmente, hoy en día, muchos estudios de abogados ofrecen este servicio a costos realmente muy altos. Y para nosotros, la posibilidad de brindar esta herramienta eh, apunta a dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, identificamos que había un segmento del mercado, principalmente pequeñas y medianas empresas, que ya sea por tiempo o por costos no podían acceder a documentos legales básicos que necesitaban para la operatoria, el día a día de, el desarrollo del negocio. Entonces, en ese sentido, no estamos quitándole trabajo a nadie o no estamos canibalizando a nadie porque ese segmento no estaba accediendo a contratar un servicio jurídico personalizado de creación, edición o revisión de contratos. Entonces, lo que nosotros buscamos es, primero, cambiar la cultura de estas empresas de que valoren la necesidad de empezar a incorporar documentos legales en su operatoria como una herramienta de seguridad para poder justamente trabajar con mayor eficiencia y tranquilidad en su mercado. Y por otro lado, creemos que es una herramienta que también resulta muy útil para profesionales del derecho, tanto nobles abogados que
digamos, se lanzan al mercado y no saben por dónde empezar con el mundo contractual, digamos, lo más fácil es googlear un modelo con todos los riesgos que sabemos que eso conlleva, lógicamente, y esta herramienta lo que permite es hacer más eficiente el tiempo de los abogados, un poco lo que mencionaba Andrés hace un rato de, bueno, ¿qué pasa cuando empiezo a reiterar una y otra vez ciertas actividades que te transforman en una máquina de hacer chorizos? Perdón la expresión, pero tiene que ver con eso. Hay ciertos documentos que quizás tienen baja complejidad jurídica y que se podrían realizar de una forma mucho más rápida y eficiente, que pueden estar centralizados en una plataforma, y eso no implica que la plataforma va a reemplazar la redacción compleja de un contrato con ciertas características, sino que es una herramienta que viene a facilitar el trabajo del profesional, a facilitar el acceso a documentos jurídicos y eventualmente al asesoramiento jurídico, porque si esas pequeñas y medianas empresas empiezan a incorporar documentos legales a su operatoria, lo que va a suceder es que necesiten un equipo legal para armar una estructura, para armar una estrategia contractual para ese negocio. Fue así que pensamos en Acuerdo Sencillo y bueno, obviamente invitamos a todos los profesionales a que vengan a conocerlo, a probarlo y obviamente nos den su feedback. Lo último, last but not least, como dice la frase, es hablar de la humanización, ¿no? Recién estábamos hablando, digamos, de la tecnología, ¿no? De todos estos pronósticos, de que la tecnología va a suplantar una parte del conocimiento técnico, con lo cual los profesionales vamos a quedar un poco con esto, con las habilidades blandas, ¿no? Lo técnico cada vez lo va a hacer más una inteligencia artificial o alguna máquina, ¿no? Eh, ¿Cómo se imaginan la profesión que viene? ¿Qué le dirían a chicos que están saliendo en este minuto de la facultad? ¿Hacia dónde le diría que apunten los cañones? ¿Qué tienen que hacer? ¿Mm? ¿Cómo ¿Quién arranca? imaginamos o cómo deseamos? Qué Por ahí buena si tuvieras pregunta. que decirle, por ahí Hacemos un si mix. tuvieras que decirle a un joven cómo se tiene que preparar para lo que viene. Eh, a pesar de lo que se ve a nivel humanidad, a nivel sociedad, yo creo que yo les aconsejaría que obviamente se preparen en la formación técnica, que eso es condición sine qua non, obviamente, que sean el mejor abogado posible en lo que elijan, que se conecten desde el principio con su pasión dentro de la profesión, que trabajen todo lo que tiene que ver con ese conocimiento tecnológico que estamos hablando acá, que no abandonen la creatividad y que profundicen de alguna manera el desarrollo de, de esa capacidad humana de vincularse, de comunicarse y de trabajar y de volver a, no, perdón, por ahí digo mal de volver, de ratificar los valores de la profesión como la buena fe, la transparencia, la honestidad. Creo que a veces la manera adversarial que tenemos de ejercer la profesión nos aleja un poquito de esos principios éticos. Y lo que sí les diría es que creo que el diferencial no va a ser el qué, sino que va a ser el cómo y el para qué. El cómo lo hagan y el sentido que tenga ese ejercicio profesional. Bien, me adhiero a lo que mencionaba Jorge y me gustaría sumar que creo que el futuro de la abogacía va a estar en la estrategia, en el pensamiento crítico, no tanto en el abogado ejecutante, em, digamos, compulsivo, sino justamente en un abogado que tenga mayores herramientas distintas de lo que se nos enseña en la Facultad de Derecho, que se nutran de otras disciplinas. O sea, es importante esto, conocer y ampliar nuestros horizontes como profesionales, incorporando herramientas de coaching, de gestión de emociones, de marketing, de comunicación, digamos, para brindar un servicio integral, eh, siguiendo un poco esta línea el diferencial va a ser el cómo podamos brindar el servicio, cuál es nuestro valor agregado, por qué estamos haciendo lo que hacemos,
y eso es lo que nos va a permitir acercarnos a nuestro público ideal. Yo iría pensando en mi hijo, ¿no? Le diría, comparto muchísimo lo de ambos. Jorge le dio una pincelada de cabo a rabo a la cuestión, pero principalmente si le tengo que decir a mi hijo que fuese a ser abogado, cosa que no creo que lo sea, pero no importa, le diría primero la pasión, o sea, es fundamental que hasta el último día de tu vida ejerciendo el derecho, cuanto mínimo te ponga ansioso, eh, porque de eso está hecho. Me parece que yo cada día que quiero cambiar una coma en algo, o sea en una pantalla de programación o en una pantalla de algún contrato, pero que esté relacionado con el derecho en sí, me genera eso. Y después, no apurarse, no apurarse. Es un videojuego y en ese videojuego tenés que pasar niveles. Y los niveles tienen que ser estudiados y escritos de la misma manera que están siendo estudiados y escritos y puestos en juego. O sea, primero estudiar en una casa de estudios. Segundo, especializarte en lo que más te guste, que hayas aprendido ahí. Y en tercer punto, vincularlo con lo que vos quieras hacer como diferencial. Hoy hay abogados hasta que son abogados que son sistémicos y es innegable esa composición de los conflictos. Por ende, también entender y hacerle saber que el 100% de los problemas o conflictos o cuestiones que tengan que ver con la aplicación del derecho no se resuelven en tribunales. Es más, el día que Temis se entere que en realidad los problemas, la cantidad de problemas que se resuelven afuera de tribunales y la cantidad de dinero y problemas familiares que se resuelven con abogados que son verdaderamente amigables y coherentes en atacar el conflicto y no a las personas, se va a dar cuenta que tribunales no tienen nada que hacer en todo esto. Así que bueno, esos serían por lo menos mis pequeños pasitos, mis pequeñas referencias. Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.